Buenas, estimados alumnos. Vamos a comenzar hoy con el tema 2, edición especial, preparación de test. Un nuevo tema, el segundo de los temas de nociones jurídicas básicas, en la que pues hacemos hincapié en las preguntas de test que han aparecido en exámenes sobre este tema desde el año 2012, creo que es. Así que vamos a comenzar con los juristas y el derecho. Bien, el derecho nace como consecuencia de un acto o potestad de la autoridad, de quien tiene poder o prestigio para dictarlo y debe ser obedecido y aplicado. Esta pregunta es de febrero de 2019, bastante reciente, del año pasado, ¿no? Los jueces aplican el derecho en virtud de su potestad de jurisdicción, de jurisdictio, declaración de derecho. El acto de la aplicación viene precedido por la interpretación del precepto jurídico, que consiste no solo en averiguar su sentido y alcance, sino también su adecuación al caso concreto que se trata. Puede suceder que el precepto jurídico o la ley no incluya en su redacción el caso a decidir, por lo que es necesario que el juez haga una labor integradora y que se extienda acudiendo a otras reglas o principios. Según el sistema jurídico, abierto o cerrado, el juez crea y aplica el derecho en sus sentencias o solo aplica el derecho en la legislación preexistente. En todo caso, la aplicación del derecho exige una labor conjunta de los jueces con los juristas prácticos y la doctrina científica. Bien, como veis aquí, solo tenemos esa pregunta de test. Y ahora vamos a el derecho y los juristas prácticos. Esta fue una pregunta de desarrollo de febrero de 2019 en su examen de reserva. Pues bien, nos dice que los juristas son los que se dedican al estudio y a la práctica del derecho y hace de la jurisprudencia su profesión. Hoy se distinguen los juristas prácticos, que se dedican a resolver los problemas que plantea la interpretación y la aplicación del derecho, y los juristas teóricos o científicos del derecho, que lo hacen objeto del estudio y la abstracción teórica de sus conceptos. Históricamente, juristas, así como el modelo ideal de hombre culto en Grecia era el filósofo, en Roma era el jurisconsulto. Esto fue pregunta de test durante varios años, pero probablemente yo no lo haya encontrado y está aquí, ¿vale? ¿Por qué era el modelo ideal de hombre culto en Grecia el filósofo? Pues porque había alcanzado el mayor nivel de conocimiento posible de la época, ¿no? Era el filósofo rey, por eso era el que mayor conocimiento tenía, así que debía ser el modelo ideal, el rey, ¿no? El que gobernase. En Roma era el jurisconsulto, el que tenía el mayor número de conocimientos y era el modelo ideal de hombre culto, ¿no? El jurisconsulto, es normalmente de clase noble, que sin propósito de lucro y motivado por el deber de ayudar a un amigo, al ciudadano, responde a preguntas de todos los que tengan necesidad de un consejo jurídico y que también sobre actos y negocios privados. El derecho se concibe así como una maestría, ¿no? Como un arte, como una práctica, no como una teoría, sino como una práctica. Las tradicionales funciones del jurista eran respondere, agere y cabere. Estas tradicionales funciones del jurista han caído en el examen de reserva de septiembre de 2017 y en 2015, o sea que es interesante porque pueden volver a caer. Responder era dar respuestas o decisiones jurídicas sobre los casos concretos que los ciudadanos les planteaban. Agere es aconsejar, ¿no? Aconsejar sobre las acciones y fórmulas judiciales que debían ejercitarse para la protección de los derechos. Cabere era proporcionar esquemas y modelos de los actos y negocios jurídicos. Los juristas romanos eran ciertamente prácticos. Pregunta
de febrero de 2014 en el Reserva. También lo he añadido en el otro tema, pues que caía también una pregunta. Los juristas romanos eran prácticos. También eran prácticos los glosadores medievales, que con los textos del Digesto pretendían resolver problemas de su época, los humanistas del Renacimiento, su tendencia culta de estudiar el derecho en su ámbito histórico, crean ya un derecho científico. El jurista actual está representado por el abogado. Pregunta de test de septiembre del 2019, del año pasado. Y su oficio en la actualidad comprende diferentes funciones. Muy resumidamente, entre otras muchas, claro. El asesoramiento, pues ante una consulta de un particular, sociedades privadas, públicas, o aconseja los medios más idóneos para defender el asunto, ¿no? La asistencia en la redacción de documentos o en la realización de contratos o negocios jurídicos. Cuando se trata de estructuras públicas que requieren su inscripción en escrituras públicas, debería poner, que requieren su inscripción en un registro público, pues a veces es necesario la intervención de un notario, pues el abogado asiste pues, en la redacción de documentos y también tenemos la asistencia e intervención ante la administración, ya sea en representación o directamente, ¿no? O asistiendo. También tenemos la defensa y la asistencia en los juzgados ante pues, de la gracia. Seguimos. La defensa, como decíamos, la defensa y asistencia ante los juzgados en materia civil, pues ante otros demandados o defendiéndote como demandado o siendo el demandante. En materia penal, siendo pues o el acusado o el denunciado o el querellado, y en la jurisdicción contenciosa administrativa, demandante y demandado, o laboral también como demandante. Bien, y vamos a la pregunta del millón, que es sistemas abiertos, sistemas cerrados. Está caído en examen de desarrollo esa pregunta, tanto en septiembre de 2018, en el Reserva de 2017, en septiembre del 2016. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, lo que os decía, estamos en sistemas abiertos, sistemas cerrados. Esta pregunta tan importante de desarrollo. Y vemos que tradicionalmente se distingue entre abiertos y cerrados. El ordenamiento jurídico romano es el centro y fundamento histórico de ambos sistemas, ¿no? Tanto del abierto como cerrado. Tenemos sistema abierto. Es un sistema vivo y jurisprudencial. Estas dos palabras han caído en septiembre de 2019 en el Reserva, en septiembre de 2018, en febrero de 2017 y en febrero de 2015. Es decir, que el sistema abierto es vivo y jurisprudencial, lo tienes que tener muy claro. ¿Cómo es? Pues en continua creación, en evolución mediante decisiones y sentencias que se dan para el caso, en cada caso, en los tribunales. Un ejemplo de sistema abierto pues es el casuístico inglés y americano, el llamado Cash Law Method, jurisprudencia basada en la jurisprudencia,
No obstante, este sistema abierto en la actualidad no es tan abierto. Ha disminuido con los, por ejemplo, con los llamados restatements, que son reglas mercantiles coherentes, pues que al final pues han requerido su codificación, ¿no? Entonces, como se han codificado, ya no es tan abierto, ¿vale? ¿Cómo son los sistemas cerrados? Bien, consisten en derecho escrito y compilado en un cuerpo o código. Esto ha caído en febrero de 2018, en el Reserva de 2018, en 2015. Es decir, los cerrados es un derecho escrito y compilado en un cuerpo o código. El sistema cerrado es el de los códigos civiles del derecho europeo continental, como está caído en febrero de 2013. ¿Por qué también ha disminuido? Pues ha disminuido, por ejemplo, como los principios UNIDROIT, ¿no? Las reglas de comercio internacional, que superan este ámbito de los códigos de la codificación nacional, ¿no? Luego hay otra clasificación paralela a esta tan importante de sistemas abiertos y cerrados, que seguramente es la que tengáis que desarrollar, aunque la pregunta de desarrollo, si ponéis también esta clasificación paralela, pues lógicamente tampoco estaría mal, aunque es más compleja de asimilar, porque dice que hay sistemas, se puede clasificar los sistemas también en problemáticos y axiomáticos. Problemáticos, si se orientan las decisiones hacia decisiones concretas y se da en sistemas abiertos y cerrados. Y axiomáticas, se trata de sentencias constituidas con reglas generales, o axiomas, ¿no? Aplicadas a los nuevos casos que se presentan y hacen derivar por deducción un sistema de normas admitido generalmente. Bueno, esto no ha caído en ningún test que hayamos visto, pero en el libro aparecen preguntas de test. Luego sería interesante también tenerlo claro. El derecho privado europeo. La Unión Europea se ha seguido distintos caminos y procedimientos para tratar de unificar el derecho privado. Una primera vía es la de las mediante directivas y reglamentos. Se trata de instrumentos legislativos para la coordinación y unificación de las regulaciones de los Estados miembros de la Unión sobre importantes materias. La segunda es la de los principios de derecho unificaciones. La tercera es la vía codificadora. La Academia de Pavía, dirigida por el profesor Gandolfi, ha redactado un anteproyecto, o redactó hace tiempo un anteproyecto de Código Europeo de Contratos, partiendo de la idea de que la codificación es el mejor de los caminos para conseguir la integración europea. Bueno, pues esto ya habéis visto que la realidad es otra, ¿no? Los códigos civiles, pues la corriente doctrinal basada en la tradición romanística inspirada por los autores de derecho del Pandectas, desemboca en los códigos civiles europeos. Ya sabéis de qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de Pandectas, hablamos del Corpus Iuris o del digesto, que incluye también el digesto, y que desemboca en los códigos civiles europeos. En Francia, el Código de Napoleón de 1804 fue pregunta en febrero de 2015, pregunta de test. ¿El Código de Napoleón de qué año fue? Pues en 1804. Que influye poderosamente en la codificación de numerosas naciones. También en España, tuvo influencia decisiva en el Código de 1889, que es el actual, con sus grandes modificaciones. En Alemania, el Código Civil no apareció hasta 1900 por la gran resistencia que opusieron autores de la escuela histórica al considerar que el código cerraría las fuentes vivas del derecho como producto espontáneo y genuino del pueblo.
Aunque este código quedó anticuado, la obra maestra, junto con el código suizo de 1912, fue el código italiano de 1942 más perfecto en materia de contratos. Esto lo considera el libro Pregunta de Test en esta edición, pero no ha caído todavía. En cuanto al derecho inglés y americano, pues es el prototipo de sistema abierto, en continua evolución, los jueces vivo, basado en la jurisdicción, en las decisiones jurisdiccionales. Los jueces deciden sobre las cosas concretas, aplicando la técnica del precedente, ¿no? También, en el derecho anglosajón, se contrapone el derecho penal, statute law, al derecho de los juristas, common law. Pregunta de septiembre de 2019 y de 2017. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se refiere common law? Pues se refiere al derecho de juristas. Common law es históricamente más importante y en él actúa en virtud de los principios inspiradores de equidad, equity, ¿no? En un conjunto de procesos de elaboración de decisiones casuísticas y precedentes, case law. En la historia del sistema judicial inglés se considera el precedente como la base e impulso evolutivo y creador del derecho. La sentencia, en un determinado caso, es adoptada como precedente hasta que no es adoptada por un precedente hasta que no la acepta el juez sucesivo, conforme a las reglas del stare decisis que considera vinculante las decisiones de los tribunales superiores sobre las inferiores. Common law, ordenamiento jurídico superior aplicado y conocido como oráculo de los jueces, oráculo de la ley, decidiendo en equidad, como hemos visto. El juez individualiza la relación con los precedentes. Bien. La aplicación jurisprudencial de principios generales de origen romano. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, a las reglas, ¿no? Las reglas del derecho. En cuanto a las consideraciones generales, el Tribunal Supremo y otros tribunales territoriales de España citan continuamente en sus sentencias reglas del derecho romano, procedentes en su mayoría del Corpus Juris Civilis, en especial pues en el libro 50, del Digesto, título 16, 17, pues un pasaje del jurista Paulo recogido, define el derecho como regula e iuris, como una redacción breve que nace del derecho, ya que no es derecho el que nace de la regla. Bien. El conjunto de estas reglas de la jurisprudencia romana, los tribunales españoles están también con frecuencia otras máximas jurídicas que encuentran su origen en formulaciones elaboradas por estudiosos del derecho romano, pertenecientes a la llamada escuela de glosadores, y que también los demás movimientos en la historia de la ciencia del derecho han ido configurando hasta la edad contemporánea un elenco de principios sobre la base del estudio y análisis de los comentarios que hacían en los propios textos jurisprudenciales romanos, ¿no? Bien. Asimismo, el Tribunal de Justicia Comunitarios como de la Unión Europea, pues el Tribunal de Justicia Europea, continuar. Sí. Bien. Aunque se cita, la cita y referencia a principios romanos es constante en la jurisprudencia europea propia de la Constitución y como principio general aplicable. Bueno, pues bien. Pasamos. Ya explicamos lo que eran las reglas del derecho y vamos a seguir. Los principios generales del derecho romano son considerados argumentos
Bueno, se hace necesario destacar que estos principios no se refieren solo a parcelas del derecho privado, sino que son referentes de derechos y obligaciones de contratos, sino también, o sea, no solamente son de contratos, no, son también a distintas ramas tan dispares como el derecho de patentes y marcas o el financiero y tributario. Es decir, si os preguntan a qué hace alusión, pues a ramas jurídicas dispares. La continua y recurrente cita a dichas referencias de reglas romanas, ¿no?, en los tribunales ha provocado que ya reconozca la existencia de una recepción del derecho romano, de la que se ha pues, tratado mucho por los teóricos. En el momento presente, primero, la medieval, de glosadores y comentaristas de textos, y después en la moderna, de las humanistas, en los siglos XVIII, XIX y XX, la contemporánea de los pandecistas e historicistas. Es decir, esta evolución, en esta recepción del derecho romano en la Unión Europea, pues han reconocido pues, que afectan o que han sido recopilados o que se aplican, pues todos se han recepcionado de todos estos entes, ¿no?, o agentes. Vamos a ver algunos principios hoy vigentes como ejemplos. Tenemos, para efectos de ejemplificar, pues en las 7 partidas del siglo XIII sí que hay preguntas de test y preguntándoos de cuándo son las partidas, pues bien, del siglo XIII, y ha tenido gran influencia en la tradición romanística, también en la iberoamericana, y contienen una colección de 37 reglas, lo que dijeron los sabios, ¿no? Lo que dijeron los sabios. Pues la cosa juzgada se considera verdadera, res indicata pro veritate accipitur, no se puede accionar 2 veces la misma cosa, non bis in idem, no puede castigarse con una pena y nadie puede ser condenado sin ser oído, nomo inauditus condenaru debet, nadie puede invocar el cumplimiento de un pacto del que él mismo pues haya incumplido, tu quote y muchos otros más que pues existen como reglas del derecho, ¿no? O principios que tienen su procedencia en el derecho romano. Sobre los principios del derecho de contratos, pues tenemos que son reglas elaboradas sobre la práctica sin presentar carácter obligatorio, que puede servir de modelo para futuras legislaciones y que se conforman como pautas para los jueces y árbitros en el supuesto de que las partes contratantes se sometan voluntariamente a las mismas. Se pretende facilitar el comercio y reforzar un mercado único, así como conseguir buenas tardes. Como decíamos, una terminología común, un puente de unión entre el derecho civil continental, civil law, y el common law, ¿no?, el derecho angloamericano. Se definen como normas dogmáticas que presentan características generales, son casuísticas, aquellas que presentan perfil concreto y se conforma y es válido para el supuesto fáctico que se plantea. Los principios y modelos referentes en los cuales se han inspirado los denominados principios de derecho europeo de contrato, elaborado durante la última década por la Comisión de Derecho Contractual Europeo, presidida por el sueco Ole Lando, y que son pues los Restatement of Contracts americanos, formulados por el American Law Institute a partir de 1932 para promover la clasificación del derecho, sobre todo en las relaciones comerciales. El Tratado de Viena, de 1980, sobre la compraventa internacional de mercancías, y aquí es donde vienen las preguntas de test, los principios UNIDROIT, sobre los contratos mercantiles internacionales. Si os preguntan
¿Cómo es la pregunta de test que aparece? Como podéis ver en el documento de Word que tenéis, os he enviado también. Pues os aparece que es sobre qué contratos son los principios UNIDROIT. Pues bien, sobre contratos mercantiles internacionales. Febrero de 2016. También se presentan como la Lex Mercatoria, que regulan usos y costumbres que regulan el comercio internacional. Esta cayó en septiembre de 2019 en el examen de reserva. Aquí lo que tenéis es que en septiembre de 2019 preguntaron ¿qué los principios UNIDROIT regulan? Pues regulan usos y costumbres del comercio internacional. ¿Veis aquí? Solo de esto han caído 2 preguntas y de todo lo que hemos visto hasta este momento, pues ya habéis visto que ha caído bien poco. Y tenemos también los principios Landau, que prescinden de algunas instituciones que representan diferencias entre regulaciones de distintos países europeos, como son la causa continental y la consideración inglesa, las obligaciones mercantiles. Entonces, prescinde de cuestiones que plantean conflictos y declara la prevalencia de la buena fe y la lealtad. Fair dealing. El uso de la nueva terminología sirve para facilitar la concreción en las lenguas de estos principios. ¿No? Se aceptan las normativas del derecho inglés sobre la consideración de las promesas recíprocas, influidas por la vieja institución romana, stipulatio, y también pues, debemos resaltar la continua discusión, la aprobación o no de ese eventual Código Europeo de Contratos. Bueno, aquí es el señor Olelando, que falleció este año. Bueno, y en resumen, de este tema no hay mucho más que podamos decir. Lo más importante de test, pues ya habéis visto, realmente son pocas cosas que han caído en test. Los principios UNIDROIT sobre contratos mercantiles internacionales que regulan usos y costumbres del comercio internacional. También ha caído, pues, en otros años, que muchas veces se repiten los exámenes, pues ha caído que el Common Law es derecho de juristas, es importante también. ¿Qué más ha caído? Pues ha caído pues, que el Código Napoleón es de 1804, esto cayó hace mucho, en febrero de 2015, que el italiano, bueno, eso no ha caído, el italiano es de 1942, más perfecto en contratos, pues no ha caído, pero... Y sobre todo, tenéis que centrar el estudio de este tema en sistemas abiertos y sistemas cerrados, que ha caído con pregunta de desarrollo en septiembre de 2018, en el reserva del 2017, en septiembre del 2016, y sobre todo que los sistemas abiertos es un sistema abierto, vivo y jurisprudencial, pues ha caído en muchísimos exámenes, en el 18, en el 17, en el 15, que es un sistema abierto, pues es el casuístico inglés, americano, y los sistemas cerrados consisten en derecho escrito y compilado en un código. Esto ha caído también en febrero de 2018, en el reserva del 2018, en 2015. Y es el de los códigos civiles de derecho europeo continental, ¿no? El sistema cerrado. Por eso, esta pregunta, bien estudiada, que son 4 cosas, os va a servir tanto para exámenes, para preguntas de desarrollo, que puedan caer de este tema, como para una infinidad de preguntas de test que suelen sacar de estas cuestiones que tenéis ahí bien resumidas. Resumidas no, están cogidas también sistematizadas, pero están cogidas directamente del contenido del libro. El jurista práctico actual está presentado por el abogado. Septiembre del 2019, muy reciente esta pregunta. Y la otra gran pregunta de desarrollo es el derecho y los juristas prácticos, donde, fijaros, tenemos como preguntas de test las tradicionales funciones del jurista. Septiembre del 2017 y 2015, que eran respondere, dar respuesta, agere, aconsejar, y cabere, proporcionar esquemas y modelos. Y los juristas romanos eran ciertamente prácticos. Y estas son las cuestiones más importantes que tenéis, por lo que podemos concluir que este tema es más de preguntas de desarrollo que de test. Pero bueno, en cualquier caso, estudiarlo así,
que os va a servir. También tenemos que el derecho nace como consecuencia de un acto o potestad de autoridad de quien tiene poder o prestigio para dictarlo y debe ser obedecido y aplicado. Pregunta de test de febrero de 2019. Y con esto hemos terminado este pequeño repaso, edición especial para preparación de los test y también las preguntas de desarrollo, que como no os puede servir especialmente este tema. Y pues mucha suerte y mucho ánimo con el estudio.